Bienvenido, Antonio. Mi nombre es Lidis Tamaira Pérez Meneses y soy doctora en Ciencias de la Educación. Para mí es un placer compartir con ustedes la mañana de hoy con esta unidad curricular que se denomina Teorías y Modelos de las Ciencias Administrativas. Antonio, antes de dar inicio a al conversatorio de esta mañana, me gustaría saber dónde trabajas tú. Ok, profesor, yo actualmente laboro en una empresa de productos petroquímicos llamada Pequiven. Estoy ubicado en el oriente del país, en el complejo industrial José Antonio Anzoátegui. Ah, ok. Bien, pregunto porque siempre me gusta saber más o menos los contextos para cuando hago las relaciones con respecto a lo que venimos conversando sobre los contenidos de la unidad curricular, pues contextualizar un poquito los contenidos con las áreas en las que se desempeñan los participantes. Bien, bienvenido una vez más y bueno, esta unidad curricular te cuento, Antonio, que es muy bonita, es muy práctica, nos ubica en unas realidades que si bien la historia nos dice que emergen desde que está el hombre en la faz de la tierra, también es cierto que muchos de los procesos que se desarrollan y que se han venido desarrollando en la historia aún siguen vigentes. Y lo vamos a ver en la medida que avancemos con esta unidad curricular. Te comento que la unidad curricular va a tener tres actividades de evaluación. Tenemos un encuentro, viene una actividad, tenemos el segundo encuentro, la otra actividad y el último encuentro, la siguiente actividad. Vamos a abordar tres unidades curriculares. El plan de evaluación va a aparecer en plataforma, apenas lo terminé de diseñar el día de ayer. Hoy en el transcurso de la tarde, por tarde, esta mañana, en la mañana, pues ya debe aparecer en la plataforma y va a aparecer el plan de evaluación con todas las actividades abiertas. Por lo general, yo abro las evaluaciones todas el día de hoy. ¿Sí? Hoy subo el plan de evaluación, todas mis evaluaciones están abiertas a partir de hoy y van a ir cerrando progresivamente en el tiempo que dure la unidad curricular. Muy Por bien. ejemplo, hoy tenemos un encuentro, el próximo encuentro lo tenemos dentro de 15 días. Un día antes del segundo encuentro cierra la primera evaluación. Eh, Sin embargo, todas las evaluaciones van a estar abiertas desde hoy. ¿Por qué? Porque reconozco que hay participantes que la disponibilidad de tiempo o el apasionamiento con que toman algunas unidades curriculares, pues les permite avanzar más rápido. Entonces, doy la oportunidad de que todo esté abierto para que el participante lo adapte a su tiempo, a su necesidad y a su interés sobre la materia. Muchas veces he llegado al segundo encuentro y el participante ya incluso ha adelantado la evaluación que corresponde al segundo encuentro y eso nos da la oportunidad pues de compartir los análisis que se generan de las evaluaciones que ustedes ya han adelantado y de lo que yo puedo aportar como facilitadora de la unidad curricular. Eso a mí me parece maravilloso. Y si no, y si el participante no le dio oportunidad, pues hago el encuentro, desarrollo el encuentro y pues a través del encuentro el participante pues ya tiene adelantado una visión sobre los contenidos y le permite desarrollar en en el siguiente tiempo, en los siguientes días, pues la actividad sin mayor inconveniente. En todo caso, cualquier situación que se te presente con respecto al diseño de las actividades, ¿sí? Cualquier duda que tengas,
Me avisas por la plataforma o allí o en el WhatsApp también aparece mi número. Lo pueden hacer por el WhatsApp o si prefieres hacerlo personalmente, pues allí está mi número de contacto y me llamas sin ningún problema. Yo no tengo inconveniente en responder a tus preguntas, a tu necesidad, a tus dudas con respecto al desarrollo de las actividades. Ok, copiado por ahí. Bueno, chévere, entonces, ya nos vamos entendiendo. Otra parte muy importante que quería que tengamos claro, que cuando yo pido un video, es una exposición del participante. ¿Sí? Me gusta tener la oportunidad por lo menos de verlos así, porque ahorita sé que estás conectado y veo una foto tuya, pero no te estoy viendo el rostro. Entonces, por lo menos en el video me da la oportunidad de poder verlos, de poder si se quiere, tener una lectura de, de cada uno de ustedes y del dominio de los contenidos que obviamente lo podemos observar cuando nosotros tenemos este contacto, ¿sí? Me imagino que tú sí me estás viendo a mí y tú estarás ya diciendo, haciéndote una idea de cómo puede ser mi clase o tener una idea del nivel de conocimientos que yo pueda tener o de lo que te pueda aportar. Sí, esa misma experiencia la quiero ver yo a través de esa exposición, porque por lo general hacen una presentación tal cual como yo lo estoy haciendo aquí, pero no los logro ver. Entonces, esa parte para mí, ese contacto es fundamental. Y con respecto al video, cuando solicito un video, es a la oportunidad de poderlos ver, por lo menos en el desarrollo de una exposición. Bien, continuamos entonces. En la unidad curricular se llama Teorías y Modelos de las Ciencias Administrativas, ¿sí? Esta unidad curricular nos da una visión fundamental. ¿Por qué? Voy a empezar con el final con el cierre de la unidad curricular para que le tomen más interés a lo que esta unidad representa. Cuando yo hablo de teorías y modelos de las ciencias administrativas, me ubico en un contexto estratégico, en un contexto que me permite ver cómo se desarrolla la parte administrativa, la parte gerencial de las organizaciones, independientemente de la organización en la que nosotros estemos. Llámese instituciones públicas, llámese instituciones privadas, llámese empresas de servicio, empresas de producción, independientemente del contexto en el que nosotros estemos, las teorías y los modelos nos ubican en realidades en las que nosotros podemos ver cómo se desarrolla y cómo evoluciona el trabajo, el comportamiento, las intenciones de lo que allí se está elaborando o de lo que se está produciendo, llámese bien o llámese servicio. Vamos a empezar con una definición de lo que es administración. Y cuando nosotros pensamos en administración, pensamos como en procesos fundamentales que me permiten como llevar, ¿sí? Una organización en su recorrido en su recorrido para cumplir con el objeto que tiene en su para cumplir con el objeto para el cual está diseñado, ¿sí? Decimos que la administración es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas relacionales de esfuerzos cooperativos a través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr en los organismos sociales. También decimos que es la coordinación de hombres y recursos materiales para la consecución de objetivos organizacionales, lo que se logra por medio de 4 elementos: dirección hacia objetivos, a través de la gente, mediante técnica y dentro de un contexto organizacional. Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Fíjense que estas 3 definiciones me ubican primero en un contexto en el que el principal elemento es el ser humano.
Nos ubica en un contexto donde se requiere organización. ¿Para qué? Para poder cumplir con los objetivos propuestos por esa organización, para poder cumplir con el objeto de la organización. Recordemos que cuando hablo de objeto es para qué fue creado. Cuando yo me ubico en el objeto de una empresa, inmediatamente yo digo, ah, bueno, esta empresa produce bienes, esta empresa es de producción de tal cosa, esta empresa ofrece servicios de esta manera, ¿sí? Ese es el objeto. ¿Sí? Por ejemplo, la fabricación en una industria de plásticos, por decir algo, el objeto, la fabricación de tubería o de envases plásticos, cuando yo empiezo a decir para qué fue creada esa empresa, ese es el objeto. Y cuando yo ubico ese objeto, para yo cumplir con ese objeto, requiero de muchos elementos, de muchos fundamentos que hagan posible ese objeto. Cuando yo hablo de esos elementos, de esos aspectos, de esos fundamentos, estoy hablando de principios, estoy hablando de formas de actuar, estoy hablando de técnicas, estoy hablando de prácticas, estoy hablando de controles, estoy hablando de líderes, estoy hablando de gerentes, estoy hablando de dirección, estoy hablando de recursos, de manejo de recursos, que me van a permitir, una vez que yo los agarro y los coloco y los vinculo y ellos interactúan, estoy hablando de organización, de esa vinculación, de esas técnicas, de esas prácticas, de esas interrelaciones que se generan, del componente humano, del componente material. Cuando yo hablo de todo eso, yo estoy hablando de administrar. Una vez que nosotros mmm, tenemos claro lo que es la administración, y tenemos clara todo lo que ella implica y todo lo que ella significa, entonces vamos a dar inicio a conocer cómo fue que esa administración llegó a ser una ciencia y llegó a ser un arte que nos permite el éxito de las organizaciones. Y cuando yo hablo de éxito de organizaciones, hablo del éxito de contextos de naciones, hablo del mundo productivo, hablo de economía, de política, de sociedad, de cultura, hablo de todo eso. Cuando yo digo esta es una organización exitosa, yo estoy hablando que esta organización aporta a la sociedad muchas cosas favorables, muchas cosas positivas. Y cuando yo aporto a la sociedad, aporto a la nación, aporto al Estado, aporto a la humanidad. ¿Estamos bien hasta aquí, Antonio? Sí, perfecto. Se Bueno, sigue todo el material. bueno, perfecto. Ok. Es importante que nosotros sepamos en este punto entonces cómo se inició la administración. Y yo empiezo hablando de las civilizaciones antiguas, pero mmm, una pregunta, ¿tú eres católico o qué religión tienes tú? Sí, católico. Ah, bueno, dijo, me vas a agarrar más la, mm, el origen de la administración, ¿sí? Ujú. Nosotros, mm, bíblicamente, tenemos un conocimiento acerca de cómo fue creada la humanidad, ¿sí? Cómo fue creada la tierra, ¿sí? Eso nos lo Sí. dice el libro de Génesis en la Biblia. Y dicen, creo que, a ver, no soy muy exacta en eso, pero estoy muy clara en lo que voy a decir, ¿sí? Básicamente, se dice que Dios creó el cielo y creó la tierra, ¿sí? Y creó al hombre y creó los animales y creó todo lo que nosotros conocemos eh, bíblicamente o que hemos compartido a través de la religión. ¿Estoy bien? ¿Estoy Sí, bien ahí? así es. Ok. Así. Bueno, cuando yo pienso en la creación
del cielo y de la tierra y que se creó la luz y que se fueron creando los recursos y que la tierra está compuesta de una parte de agua y otra parte es suelo firme. Cuando yo empiezo a pensar en todo eso, yo digo, oye, la administración vino con Dios. Ese fue un líder que tuvo la visión de crear algo y a ese algo le fue colocando los productos, ¿sí? Le fue colocando los recursos, le fue generando medios para que esos recursos se mantuviesen. A ver, si religiosamente pienso en la administración, pienso en Dios como administrador. Y de allí en adelante empiezo a pensar, por ejemplo, en la delegación de autoridad, empiezo a pensar en la jerarquización dentro de un contexto que en ese momento, en la creación, era un contexto natural. ¿Sí? Empiezo a pensar en una serie de fundamentos que en la medida que vayamos avanzando, vamos a ver que existieron desde el origen, desde el origen que en el caso nuestro de los católicos reconocemos bíblicamente o religiosamente, ¿sí? Cuando pienso en cada uno de los personajes que conocemos, por ejemplo, cuando pienso en Noé, ¿sí? ¿Quién fue Noé en la historia bíblica? ¿Qué fue lo que hizo ese personaje según la Biblia? Y empiezo a pensar, oye, el objetivo que tuvo Noé, la construcción del arca, ¿sí? La cantidad de recursos que manejó para poder construir esa arca, para los que tienen fe, la fe, que creen que eso fue así literalmente, pues debió ser un gran administrador porque manejó vidas que no son humanas, pero fueron vidas animales que requerían de otras, de condiciones y de aspectos para poderse mantener en esa historia, para poderse mantener en esa arca Y durante un tiempo, y durante un tiempo. Y de allí parto a empezar a analizar todo lo que ha sido o lo que nosotros conocemos bíblicamente sobre la creación de la tierra. ¿Sí? Y sigo avanzando y llego a la prehistoria y empiezo esa evolución. Ajá, ¿qué es lo que nosotros conocemos sobre, por ejemplo, por qué, por qué se unen y por qué empiezan a haber tribus y por qué empiezan a haber esas asociaciones de personas en las que, por ejemplo, unos tenían que cazar, salir a cazar, y otros debían quedarse resguardando lo que tenían, ¿sí? Mm, ¿Por qué tenían que mantenerse unidos para poder protegerse de las inclemencias del clima o de incluso del resto de animales o del resto de cosas que los podían afectar, tenían que cuidarse y para eso necesitaban estar en grupos para poder sobrevivir? Cuando analizo todo eso, empiezo a ver que en la naturaleza del hombre está la administración. Eso que, esa naturaleza que hace a algunos líderes y a otros seguidores, esa naturaleza que nos dice, oye, el hombre no vive solo, el hombre no se va a desarrollar solo, nos necesitamos unos a otros y en esa relación tiene que haber organización, tiene que haber compromisos, tiene que existir motivaciones, tiene que existir, obviamente, hay necesidades. ¿Sí? Y esas necesidades tienen que ser cubiertas de una o de otra forma para poder nosotros mantenernos unidos en eso que nosotros llamamos organizaciones. Allí está
viva la administración. ¿Sí? Y así en el tiempo avanzado. Cuando pienso, por ejemplo, a ver, en esas civilizaciones, ajá, por ejemplo, ¿sí? Jetro es un personaje, creo que era el suegro de Moisés en la Biblia. No, no tengo ahorita, no lo tengo muy claro, pero sí fue un personaje bíblico que administró los bienes del imperio para, para, mm, para que para que ese imperio se mantuviese. Creo que fue era el yerno de Moisés, algo así. Estoy tratando de recordarlo, pero es un personaje bíblico. Ajá. Y cuando uno piensa, por ejemplo, cuando se recaudaban los impuestos, ¿sí? En esas civilizaciones, eso fue una forma de administrar, ¿sí? La administración tuvo históricamente cosas muy positivas, pero también de ella habían cosas que era como la otra cara de la administración, como la parte, a ver, no voy a decir fea, o la parte oscura, o una parte en la que hubo un proceso que no era un proceso idóneo, pero existió, por ejemplo, para administrar esos impuestos que administraron muchísimos reinados. eh, por ejemplo, cuando pedían esas contribuciones y bueno, tú no tienes el recurso, pero tú tienes una hija, tú tienes un hijo, yo me los llevo. Sí. Eran pagos Fue compensatorios. una forma de pagar los tributos. Y para mí esa fue la parte oscura, o ha sido la parte oscura que ha tenido históricamente los procesos administrativos en la historia. ¿Sí? Sin embargo, pues a Dios gracias, todo eso ha venido evolucionando hasta lo que nosotros hoy conocemos como los principios, como las formas de administrar a través de la ética, de la moralidad, de la normativa legal que acompaña los procesos administrativos en diferentes contextos del mundo. ¿Sí? Vuelvo a retroceder entonces y me ubico en las civilizaciones antiguas y entonces en estas civilizaciones la administración nace ante la necesidad de los seres humanos. Obviamente era necesario que los individuos se organizaran, que las personas se organizaran. Era necesario que las personas pues tuviesen esas formas de distribuir el trabajo, tuviesen esas formas de generar nuevos recursos, de generar nuevas condiciones que le permitieran la sobrevivencia en los contextos donde se encontraban, pues. La administración complementa las habilidades, define reglas y cuida sus recursos. Una de las cosas fundamentales que ha tenido la administración en estas civilizaciones antiguas fue que permitió que se empezaran a generar como las normas, ¿sí? Cómo se iba a regir esos procesos administrativos dentro de esas sociedades, dentro de esas civilizaciones. Eh, las civilizaciones antiguas, en ellas se dan formaciones y avances a través de la propia administración. Se generan nuevas circunstancias a las que, producto de esos mismos avances, se enfrenta la administración y a través de ellos, pues se generan nuevas formas de administrar. Surge la división del trabajo de acuerdo a las capacidades de las personas, tomando en cuenta el sexo y la edad. Fíjense que básicamente las civilizaciones antiguas pues nos ubican en una realidad en la que se empieza a sentir esos procesos administrativos sin conocerse ni siquiera que era administración, ¿sí? Sino que eran formas de gobierno, por decirlo así, formas de a ver, formas que permitían
la, mm, la existencia de las personas dentro de un contexto social. Tenemos los antecedentes que nos aportan los sumerios y se dice que los sumerios en ello, en esta civilización, perdón, ajá, en esta civilización se ha encontrado antecedentes del pensamiento administrativo desde el siglo X antes de Cristo. El legislador bíblico Salomón, reconocido históricamente por la sabiduría, ¿sí? Estableció acuerdos comerciales de construcción y formó tratados de paz, además de repartir recursos equitativamente entre la población. En el año 5000 antes de Cristo, ¿sí? Lograron la invención de la escritura y la conservación de registros para un control administrativo tributario. Se forman jerarquías entre maestros, artesanos, obreros y aprendices. Surgió la estratificación laboral y con la aparición de los grandes templos y los palacios emergen los primeros centros administrativos. Fíjense que el aporte de los sumerios, básicamente, pues ya empieza a generar dentro de ese concepto de administración, la estratificación, ¿sí? Se empieza a ver la necesidad de crear organizaciones que permiten que se cumpla los objetivos para los cuales esos reinados, esas civilizaciones podían instaurarse y permanecer en el tiempo. Emergen los primeros centros administrativos. Eso es uno de los aportes fundamentales que nos dieron los sumerios. En Egipto, la aportación de los egipcios fueron las pirámides y con ello no fue tanto la pirámide como tal, sino lo que ello produjo dentro de la administración. Y se trata entonces de empezar a conocer de cierta manera lo que implicaban los procesos administrativos, la planificación, la organización, el control de cientos y de miles de trabajadores y de recursos que se trabajaron, ¿sí? Para la construcción de esos monumentos. Después tenemos los aportes de Babilonia, la elaboración de las leyes de carácter mercantil, ¿sí? Ventas, préstamos, contratos, sociedades, acuerdos y pagarés, la famosa ley de Hammurabi, rey de Babilonia. Eso nos dejó el aporte de Hammurabi, registros en tablillas como un medio de control. Fíjense que históricamente requerimos de los procesos de control para poder saber qué tenemos, hacia dónde apuntan los objetivos de cualquier organización, ¿sí? En pequeña o en gran medida. Se establecieron controles respecto Antonio, si llegamos a perder el contacto porque se termina el tiempo yo inmediatamente aquí me vuelven a conectar para que no te vuelves a conectar inmediatamente tú también, ¿sí? Ok, perfecto, sí. Se establecieron controles respecto al cumplimiento de responsabilidades. El Código de Hammurabi vigente en el periodo 2000 y 1700 antes de Cristo fue un instrumento que permitió definir los salarios mínimos, controles, depósitos y responsabilidades comerciales. Fíjense que en este punto ya se le empieza a otorgar ese valor que tiene el componente humano para que se dé, para que se logren los objetivos dentro de la organización. Se empiezan a reconocer muchas cosas que eran necesarias y que motivan en cierta forma o en definitiva al ser humano a formar parte de esa organización. ¿Por qué? Porque el fin inicial era satisfacer las necesidades humanas. Y esa satisfacción requería de esos componentes que en la visión de Hammurabi pues eran o fueron, a ver, si no fundamentales, fueron necesarias para mantener al ser humano dentro de esa organización. Posterior a esto, en el año 604 a.C.,
Nabucodonosor implementó los controles de producción y pagos, así como los incentivos de salario. Ok, entramos a la China y con los chinos vemos los escritos de Mencius y Chou, quienes denotan que estudiaron principios de comportamiento sobre la organización, la planificación, la dirección y el control. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo y ya teníamos claro en cierta medida que eran esos procesos dentro de la administración, la importancia que revestía esos procesos para poder conseguir los objetivos que se proponían las sociedades en ese momento. Conocimientos de conceptos tales como organización, funciones, cooperación, procedimientos para mejorar la eficiencia y técnicas de control. Alrededor de 2350 y 2256 antes de Cristo, el emperador Yao hizo uso por primera vez de la junta de un consejo. La Constitución de Chop, escrita alrededor de 1100 antes de Cristo, expresó lo que hoy se conoce como definición de funciones. Fíjense que los chinos se han preocupado básicamente o se preocuparon inicialmente y sobre la base de ello fundaron lo que era el conocimiento administrativo, utilizando los procesos básicos de la administración para poder generar la eficiencia, la calidad. No vamos a hablar de calidad, pero sí la eficiencia, la efectividad y la eficacia de lo que ellos pretendían hacer en sus estados, ¿sí? En su sociedad, cómo debía ser ese comportamiento, qué función debía cumplir cada quien para que se diera el logro de los objetivos o de las cosas que ellos planificaron, asumiendo que no lo vamos a llamar como objetivo, sino de las cosas, de las pretensiones que ellos tenían. Luego tenemos el contexto grecolatino y allí vemos la influencia de la organización de la Iglesia Católica. ¿Sí? Una de los grandes referentes de la administración se halla en la Iglesia Católica. Transferencia de principios fundamentales, influencia de la organización militar también, ¿sí? La organización lineal, el principio de unidad, de mando, los orígenes de la administración según el cual cada subordinado solo puede tener un superior, la escala jerárquica de mando con grado de autoridad y de responsabilidad y el principio de dirección. El contexto grecolatino nos ubica en las jerarquías, ¿sí? En el respeto que tienen que tener la jerarquía en los canales regulares. Ellos fueron uno de los principales promotores. Este, este antecedente histórico grecolatino nos habla de esas jerarquías que imponen básicamente la Iglesia Católica y la organización militar. ¿Sí? Esa jerarquía que les permite, que les da, a ver, vamos a llamarlo como que les da, que los posiciona como líderes, ¿sí? Como líderes y como subalternos, subordinados o seguidores de esos líderes. Allí se empieza a ver esa relación entre ese liderazgo, la jerarquía que existe y hacia dónde apunta esa jerarquía. Tenemos el contexto, nos ubicamos en Grecia, ¿sí? Lograron la capacidad para administrar las operaciones de compañías comerciales, desarrollaron un gobierno democrático que contenía un proceso administrativo. En esta civilización donde se encuentra el origen del método científico, descubren los criterios de investigación e introducen la ciencia y la educación en la administración. Fíjese que este contexto es bien relevante porque la administración deja de verse a ver, como simplemente procesos que se llevan para conseguir objetivos en las diferentes civilizaciones que existían hasta el momento y se empieza a ver como un referente que requería
ser analizado desde la perspectiva de la formación que se requería para llegar a ser o a completar esos procesos dentro de los contextos en los que estaban en ese momento, ¿sí? Se empieza a ver como una ciencia que debía ser estudiada, había que investigarla, había que generar constructos que nos permitieran a nosotros identificar científicamente la procedencia de cada proceso que se desarrollaba. Fue en este segmento de la historia donde empezamos a ver los aportes, por ejemplo, que hizo Platón y que hizo Sócrates. Por ejemplo, Platón aporta la primera teoría sobre la especialización y la división del trabajo. Y Sócrates, por su parte, hace mención a las habilidades del administrador respecto a la administración del recurso humano. Ya se veía ese administrador, ¿sí? Ese gerente, esa persona que lideraba, se veía como como el representante, como ese individuo, como la persona conocedora de los procesos, de procesos que provenían o que tenían una razón de ser y de existir y que cumplían funciones fundamentales para que la administración se diera. Ya no se decía, pero se hablaba o se interpretaba en esa realidad la sistematización de los procesos para poder lograr objetivos. Luego tenemos los aportes que se hicieron desde la India, alrededor del año 321 antes de Cristo. Aportaciones que definen a la ciencia de la política social y económica del Estado, donde se detallan las obligaciones del rey y sus ministros y consejeros. Se hace referencia a la organización de los negocios, leyes, tribunales, gobierno municipal, costumbres sociales, matrimonios, divorcios, derechos de la mujer, ingresos, impuestos, minas y factorías, mercados, entre otros. Se busca agrupar todos los aspectos a objeto de lograr el éxito de la política, aunque fue señalado como un elemento que no tenía compasión humana y mucho menos moralidad. Fíjense que este contexto de la India, básicamente la administración nos ubica como con esa relación que tiene la existencia de la administración para llevar un Estado, ¿sí? Se empiezan a generar una serie de normas, de leyes que permiten administrar los gobiernos. Esos fueron los aportes de la India, ¿sí? Básicamente en cómo llevar cada instancia en la que se divide un gobierno. Allí concentra todo lo que ya se viene conociendo sobre la administración, pero a través de la conformación de estructuras que finalmente permiten la administración de un Estado.